RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este miércoles 28 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. ¿Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy? Sin duda alguna, lo ocurrido en horas de la tarde-noche con la elección en la Universidad de Carabobo ha generado toda clase de reacciones, sobre todo en las redes sociales. Ustedes recordarán ese evento que estuvo marcado por la violencia, la acción de grupos armados en la Casa de Estudios, y la acción de los cuerpos de seguridad del Estado. Ayer el Tribunal Supremo de Justicia decidió que esa elección no tenía legitimidad. De hecho, ordenó a la Universidad de Carabobo que Jessica Bello tome posesión como presidenta de la FCU. Se trata evidentemente de la candidata del chavismo, del gobierno, y en tanto eso ocurría, el presidente electo de la Federación de Centros Universitarios, Marlon Díaz, reaccionaba advirtiendo que entre gallos y medianoche pretenden pasar por encima de la voluntad de los estudiantes de la Universidad de Carabobo. Nosotros nos medimos y ganamos, la universidad saldrá adelante y la Universidad de Carabobo seguirá siendo luz de una tierra inmortal. Decía, vamos para adelante. Advertía, entre otras cosas, lo que ya dijo en su oportunidad, y es que testigos oficialistas firmaron actas que lo declararon como ganador. Esto es un claro mensaje del gobierno. En este preciso instante no tiene la más mínima intención de medirse o aceptar un resultado electoral adverso. Y sin duda alguna, vamos a tratar de conocer reacciones en torno a este tema, porque dibuja muy claramente lo que pretende el Ejecutivo Nacional. Además, diarios como justamente El Nacional destacan la noticia sobre Alejandro Andrade. Ayer fue condenado a 10 años de prisión en Florida, en los Estados Unidos. Algunos lo consideran muy poco. Hubo debate en la Asamblea Nacional sobre este y otros temas. Asumo la plena responsabilidad por los hechos por los que me han declarado culpable. Tomé decisiones muy desacertadas, afirmó en la audiencia el ex tesorero de la Nación durante el gobierno de Hugo Chávez. Bueno, lo cierto es que ustedes saben, se habla de un caso en el cual él habría recibido sobornos por el orden de los $1.000 millones. Esto es algo más que una decisión desacertada, si me permiten decirlo. El impacto que esto ha tenido para entender lo que está ocurriendo en nuestro país, es decir, el saqueo de los recursos del Estado. La Fiscalía se aprovechó del poder. Dice la nota del Nacional, la juez Robin Rosenberg de la Corte Sur de Florida estableció que Alejandro Andrade debe entregarse a la justicia el 25 de febrero de 2019 para cumplir la condena. ¿Ustedes saben a cuánto ascendió la fianza que pagó el exfuncionario para permanecer en libertad? Bueno, $1 millón. Ayer nos preguntábamos, ¿quién en Venezuela tiene acceso a $1 millón? Usted que me escucha seguramente en la vida ha visto incluso $100 en este momento. ¿Quién puede comprar $100 tomando en cuenta lo que está ocurriendo en nuestro país? Lo cierto es que este caso fue ventilado en los Estados Unidos, y ayer la Asamblea Nacional creó una comisión especial para investigar todas estas denuncias que pasan por este escándalo, el de los 1.200 millones, los 2.000 millones de Petrocaribe, las cajas que pasaron por Colombia, por México, los sobornos pagados desde Argentina, en fin. Nos acompaña vía telefónica Lilian Tintori. Ella es esposa de Leopoldo López.
Todavía no la tenemos, podemos ir con el segundo invitado, chicos. Queríamos conversar con nuestros invitados sobre la visita que va a realizar a nuestro país. En teoría, dependerá de las condiciones. La alta representante de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ella recibió invitación formal, advertía en una entrevista en CNN que tendría que evaluar las condiciones. Le preguntaban acerca de la intención clara del gobierno de utilizar un posible viaje a nuestro país para tratar de alguna manera maquillar, ocultar las denuncias sobre graves denuncias de violación de derechos humanos, la profunda crisis humanitaria que ha provocado incluso la aprobación de la primera ayuda en materia de emergencia humanitaria de Naciones Unidas por el orden de los $9 millones. Ayer el abogado Alejandro Andrade decía del mar. ¿Sí? No sé si se cayó. Perfecto. Ya me comentarán si contesta alguno de nuestros invitados, chicos. Si no, y les parece, vamos a hacer la pausa para ir a publicidad. Simplemente comento titular del diario El Nacional, que tiene que ver con la ayuda humanitaria que están ofreciendo en Colombia. Ustedes escucharon la declaración de la vicepresidenta de ese país. Hay un buque de los Estados Unidos que ha recorrido América Latina, finalmente está en Colombia. Y está el testimonio de algunos médicos venezolanos que residen en los Estados Unidos, que están atendiendo a compatriotas en el vecino país. Tenderle una mano a nuestros compatriotas es invaluable. Esta es la declaración de Raquel Lucena, integrante del grupo de 12 médicos venezolanos que ofrece asistencia humanitaria en el buque de la Armada estadounidense USNS Comfort. Dijo que los recibieron con los brazos abiertos. Ha sido una experiencia maravillosa, expresó su colega Juan Zambrano. Migrantes que se fueron a Colombia recibieron atención en este buque hospital y seguramente les dieron el diagnóstico en perfecto español, no en chino como ocurrió en Venezuela. Hasta ahora hacemos una pausa, vamos a publicidad. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Ávila Gallery somos especialistas en todo lo relacionado con nuestro majestuoso Ávila. Cuadros, vitrales, fotografías e impresiones. Decora tus espacios o regala y envía un Ávila a ese ser querido. Hacemos envíos al exterior. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos.
Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y comentábamos con ustedes la visita, en teoría, que va a realizar la alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas a nuestro país, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet. Simplemente recordar que esto responde, entre otras cosas, a la primera resolución emitida por Naciones Unidas en esos términos en la historia de la organización sobre nuestro país. En esa resolución que se aprobó en septiembre se expresaba preocupación por las graves violaciones de derechos humanos en el contexto de una crisis política, económica, social y humanitaria. Solicitaba el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a la oficina que ahora preside o dirige Michelle Bachelet, que redactara un nuevo informe exhaustivo sobre la situación. Como es natural, hay toda clase de preocupaciones en torno a este tema. Sin embargo, bueno, hay una expectativa creada al respecto si finalmente se concreta, porque en declaración, insistimos, a medios de comunicación como CNN en español, la funcionaria decía: habrá que ver en qué condiciones. Ya el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello advertía que el gobierno pretendía una visita absolutamente controlada a nuestro país, y de esto vamos a hablar con nuestros invitados. Si no cae el doctor Oleta, chicos, podemos llamar a Marlon Díaz o abrir los teléfonos 482-9750 para su participación, tomando en cuenta lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque, entre otras cosas, a propósito de la situación y el contexto político del cual, por cierto, habló el anterior alto comisionado, tan grave vio las cosas que pidió elevar informe ante la Corte Penal Internacional. Bueno, acaba de ocurrir este hecho en las últimas horas. El Tribunal Supremo de Justicia, que está en nuestro país, decide echar por tierra un proceso electoral organizado por los estudiantes, manchado por la acción violenta de grupos armados, y proclamar a la candidata del gobierno. Esas son las condiciones que existen en Venezuela, por cierto. Una de las reacciones sobre esta visita o posible visita de Michelle Bachelet a nuestro país, la de Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López. Estábamos tratando de comunicarnos con ella. Ella advertía, y lo destaca el diario La Tercera de Chile: Bachelet tiene que venir a Venezuela, no porque Maduro la invite. Y es que varios activistas de derechos humanos han venido manifestando prácticamente cada semana para pedir que esta visita se concrete, pueda ver esta funcionaria, su equipo, lo que está ocurriendo con los presos políticos, con las cárceles comunes, la persecución a la disidencia, ni hablar de la crisis humanitaria producto de la falta de medicamentos y alimentos en nuestro país. En entrevista con La Tercera, Tintori planteó que la expresidenta chilena no los ha oído y que tiene la obligación de escuchar a los venezolanos. Además, dice que Piñera conoce nuestra realidad. Insistimos, chicos, si no cae el doctor Oleta, podemos llamar a Marlon Díaz. La expresidenta y actual alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió una invitación formal para visitar a Venezuela a través de una carta firmada por Nicolás Maduro, sino también, chicos, Américo de Gracia, a propósito de la discusión que hubo ayer en la Asamblea Nacional. La expresidenta y actual comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, recibió una invitación formal para visitar Venezuela a través de una carta firmada por Nicolás Maduro. La exmandataria, estoy leyendo nota de La Tercera de Chile, respondió que claramente habrá que mirar en qué momento es posible, en qué condiciones, para que yo como alta comisionada tenga la posibilidad de, así como hablar con el gobierno, hablar con todas las partes que corresponde. Esta declaración la ofreció efectivamente esta entrevista con CNN en español, porque el gobierno, evidentemente, como es natural, y lo decía uno de nuestros invitados ayer, el diputado Ángel Alvarado, va a intentar utilizar esta visita para tratar de maquillar lo que está ocurriendo en nuestro país. 482-9750 para su participación. Abramos las líneas, chicos, para conocer la opinión, no solo acerca de lo que está ocurriendo en materia... ¿Perdón? Sí, tenemos a Lilian Tintori en línea telefónica. Estábamos citando su declaración al diario La Tercera de Chile, esposa de Leopoldo López. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, María Alejandra. Muy buenos días.
Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca de varios temas. Compartíamos la declaración que ofrecía Lilian Tintori a la tercera de Chile, producto de esta visita que probablemente va a ocurrir a nuestro país de Michelle Bachelet. Antes de hablar sobre este tema en específico, le pediría una primera valoración porque nuestra invitada también estuvo en la actividad del Frente Amplio de la Universidad Central de Venezuela. Allí estuvo el presidente de la FCU de la Universidad de Carabobo y amanecemos con la noticia según la cual el Tribunal Supremo de Justicia desconoce esa elección que, fue manchada por la violencia, por la acción de grupos armados en la Universidad de Carabobo. Le pediría una primera valoración de su parte sobre este tema. Bueno, Alejandra, sabemos que no hay Estado de Derecho, que nada de lo que sea democrático o que presuma el sentir de la gente va a ser respetada por esta dictadura. Y por eso es tan urgente que herramientas como son las herramientas, en este caso internacionales, como es de Naciones Unidas, vengan urgentemente a Venezuela. Porque nosotros hemos intentado todo por vías pacíficas y por vías democráticas, como siempre lo vamos a hacer, porque creemos en la gente, en Venezuela. Creemos que la gente está muy clara en qué es lo que tiene que pasar en Venezuela. Por eso nosotros insistimos hoy en instancias internacionales. Ahora, en esa actividad a la que asistió Lilian Tintori, varios activistas de derechos humanos, representantes de gremios, dirigentes políticos, incluso la representación diplomática acreditada en nuestro país, llegaban a varias conclusiones y, entre otras cosas, hablaban de la necesidad de promover la organización, incluso la protesta a nivel nacional, sobre todo a partir del mes de enero, para tratar de generar la presión suficiente y con ello el inicio de una transición a la democracia, evidentemente tomando en cuenta que efectivamente el gobierno en este momento no tiene la más mínima intención de medirse en elecciones o respetar procesos electorales. Yo quisiera su comentario en torno a este tema y sobre todo saber qué piensa Leopoldo López al respecto, si lo sabe, si lo han conversado de cara al futuro en nuestro país. La escuchamos. Sí, María Alejandra, la oposición venezolana, es decir, la oposición verdadera, la oposición que está en la cárcel, la oposición que está en el exilio, la oposición que está en la se une a un frente amplio, donde hay líderes políticos, líderes de oposición, sino que están los gremios, están todas las organizaciones que quieren una Venezuela libre. Por eso este Frente Amplio, este gran movimiento se llama Venezuela Libre. Hay activistas de derechos humanos, por ejemplo, estaba ahí en la UCD, está como familiar de preso político, y es muy, muy amplio. Todos los que tenemos en este momento estamos reunidos pensando igual. Eso es muy importante. El Frente Amplio Movimiento Venezuela Libre no es solamente un acto como el que dio Venezuela hace 2 días, ni como los congresos de largo de estos meses, sino que ya hay documentos donde de qué es lo que nosotros queremos para Venezuela y cómo vamos a lograr ese cambio. Eso es lo más importante. El cómo, el cuándo. No, sentir común es lo más importante, porque es la verdadera unidad. Es la unidad de acción, es la unidad de lo que queremos hacer. Y con respecto a las protestas, Alejandra, no es que en la ONU exigiendo la libertad de los presos políticos, que son 402, de los cuales 2 Freddy Guevara, Leopoldo Miposo, hace 4 años. Estamos muy mal a Lilian Tintori, yo no sé si al aire se escucha bien, chicos. Al igual que la casa de Boris, ¿no? Sí. La libertad y la libertad en general, es decir, el demasiado sufrimiento y el horror de la dictadura, y nosotros lo denunciamos semana a semana. Este movimiento Venezuela Libre respalda todo ese sentido. Este movimiento Venezuela Libre va a hacer todos los esfuerzos que tengan que hacer para devolverle a Venezuela paz, tranquilidad sobre eso. Ninguna de las tres las tenemos.
Quisiera preguntarle, a propósito de la visita de Michelle Bachelet, en esta entrevista al diario La Tercera de Chile, le decían, Bachelet señaló que si se daban las condiciones ella podría considerar viajar a Venezuela, y decía nuestra invitada, es que no va a haber condiciones ni para los venezolanos ni para ninguna persona que venga a nuestro país. ¿A qué se refería? ¿La escuchamos? Bueno, primero te quiero responder la pregunta de Leopoldo. Por supuesto que estoy muy clara de que y parte de nuestro llamado a Michelle Bachelet que venga a Venezuela es recordarle a Michelle Bachelet que Leopoldo sigue preso por haber denunciado el político responsable denunció a Nicolás Maduro 14 dijo que venía una crisis humanitaria que querían evitar, nuestros líderes querían evitarla. Muchos líderes estuvieron presos por 4 años y ahora están excarcelados. Y eso era por nosotros. Le vamos a pedir, si quieren chicos, vamos a tomar la llamada internamente, porque la verdad se escucha con mucha dificultad y nos interesa mucho saber lo que tiene que decirle Elian Tintori. Le vamos a pedir que se mueva lo menos posible, a ver si tenemos suerte y escuchamos el mensaje. Ella se refería a la situación o las conversaciones con Leopoldo López, dirigente de Voluntad Popular. Lo que pudimos captar es que advertía que una de las razones para que Michelle Bachelet o para invitar a Michelle Bachelet tiene que ver con la situación de los presos políticos, incluyendo Leopoldo López. Eso es lo que pudimos captar del mensaje de Elian Tintori. A ver si tenemos más suerte, le vamos a pedir que se mueva lo menos posible. Adelante, la escuchamos. Fantástico. A ver, caramba, lo que está ocurriendo con los servicios básicos en nuestro país formará parte de nuestra historia. Le preguntábamos a Elian Tintori, retomando lo que nos decía, escuchamos que una de las razones de esta visita, que justifican esta visita de darse, tiene que ver con los presos políticos, incluyendo a su esposo, a Leopoldo López. ¿La escuchamos? Sí, referencia a la hora de a Michelle Bachelet a Venezuela, es que precisamente nuestros líderes políticos... Sí, no, lamentablemente vamos a tratar de coordinar entrevista con Elian Tintori de pronto a través de Skype o cualquier otra vía, porque la llamada lamentablemente el día de hoy no se escucha y bueno, francamente es una lástima porque digamos no entendemos con claridad lo que tiene que decir. Yo comparto la reacción o la respuesta que ella daba a esta pregunta al diario La Tercera de Chile antes de hacer una nueva pausa para ir a publicidad. Bachelet señaló, le decían que si se daban las condiciones, ella podría considerar viajar a Venezuela. Bueno, Elian Tintori decía, no va a haber condiciones ni para los venezolanos ni para ninguna persona que venga a Venezuela porque estamos en crisis, por eso es urgente esta visita de las Naciones Unidas y ese informe, porque lo que se está viviendo aquí es un horror, es el horror de la dictadura. Da mucha tristeza que en estos momentos de crisis, de hambre, de persecución, de cárcel y torturas se haga lenta la visita cuando tiene que ser urgente y rápida porque los venezolanos no podemos esperar más. Era la respuesta que ofrecía el diario La Tercera de Chile nuestra invitada. Insistimos, trataremos de restablecer este contacto en el futuro para tener mejor sonido en esta conversación. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Autoexamen. ¿En verdad realizas ejercicio? Al realizar diariamente actividades que requieran mucho movimiento corporal, podemos asumir que realizamos la cuota de ejercicio diaria.
¿Sabías que la actividad física diaria no cuenta como la dosis de ejercicio que requerimos para permanecer sanos? Actividad física diaria y ejercicio físico son distintos. La actividad física son los movimientos corporales producidos por la contracción de los músculos. Trasladarnos de un sitio a otro, vestirnos, asearnos, son acciones que la requieren. ¿Por qué la actividad física diaria no cuenta como ejercicio? Porque tiene un mismo nivel de intensidad, por ello se reclutan los mismos grupos musculares constantemente con el resultado de la debilidad. Por el contrario, un programa de ejercicios está metódicamente programado para sobrecargar progresivamente al cuerpo y generar aumentos en el nivel de movilidad física, para obtener mejoras en las actividades diarias y en la salud. ¿Cómo empezar a hacer ejercicio? Te damos algunas sugerencias. Realiza ejercicio aeróbico como caminar, correr, montar bicicleta 3 a 5 veces a la semana, por lo menos media hora. Al menos 3 veces a la semana realiza ejercicios de estiramientos. 2 veces a la semana fortalece tus músculos. ¿No tienes tiempo para ir al gimnasio? TRX es una excelente opción. Para mejorar, cambia constantemente tu programa de ejercicios. Según tus progresos, aumentará el número y velocidad de repeticiones, los músculos involucrados, el tipo de movimiento. Asesórate con un especialista ante cualquier duda o molestia durante tu programa. La vida es movimiento. Ejercítate para disfrutarla con salud. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos a Gonzalo Jimió, forma parte del Foro Penal Venezolano. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días, María Alejandra. ¿Cómo estás? Un placer estar con ustedes. Un gusto conversar con nuestro invitado. Le pediría una primera valoración acerca del tema que hemos discutido buena parte de la mañana de hoy. Tiene que ver con esta posible visita de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, a nuestro país. Hay algunos que tienen sus dudas, gran escepticismo, otros aseguran que es absolutamente necesaria. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, yo creo que toda atención internacional en cuanto a la situación de los derechos humanos en Venezuela es importante y es necesaria. Pienso que si la visita de la señora Bachelet va a ser productiva, esto va a ocurrir sí y solo si esta visita no es una especie como de visita turística guiada única y exclusivamente por el gobierno. ¿A qué me refiero? A que si a la señora Bachelet no se le permite entrar en contacto con la realidad, con la verdad de lo que pasa en el país y solamente se le muestra lo que el gobierno le quiere mostrar, pues definitivamente esa visita será improductiva. Si por el contrario, en esta visita se le permite hablar con las víctimas directas de las violaciones a los derechos humanos, se le permite tener encuentros con diferentes ONG que hagan vida en el país, que tengan un recuento, un registro de lo que ha venido pasando
en materia de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, si se le permite ir a las cárceles a visitar a los presos políticos, si se le permite de alguna manera ver qué es lo que pasa, por ejemplo, en sitios como el SEBIN, en el Helicoide o en la sede de Plaza Venezuela, en la tumba. Entonces, si se dan todas estas condiciones, entonces esa visita podrá eventualmente ser productiva. Si no se dan, si se da una especie como de visita, como te decía antes, turística, donde el gobierno solo le va a mostrar lo que le quiere mostrar, esa visita no tendrá ninguna relevancia. Ahora, en el caso concreto de los presos políticos, ¿qué tendría que ver la señora Bachelet para, bueno, tener una idea real de lo que está ocurriendo en nuestro país? Nuestro invitado hacía recuento ayer en su cuenta en Twitter, advirtiendo que ustedes tienen la cifra de 278 presos políticos en la actualidad, más de 7.000 personas que se mantienen bajo medidas cautelares y justamente sujetas a procesos penales por motivos políticos. ¿Qué puede comentarnos? Mira, lo que tendría que hacer la señora Bachelet, lo primero es hablar con las ONG que se han ocupado de estos temas desde hace años, ¿no? Y no hablo solo del Foro Penal, hablo de Amnistía Internacional, hablo de Provea, hablo de todas estas ONG que nos hemos ocupado en realidad de llevar un registro adecuado de qué es lo que ha venido pasando en materia de prisión y de persecución política en el país. En segundo lugar, lo que tendría que hacer es hablar con los familiares directos de los presos políticos, para que les hagan un recuento de qué es lo que les ha venido pasando, cuál es la situación exacta de esos presos políticos. Para eso nos ponemos nosotros plenamente a la orden. Y en tercer lugar, debería tratar de visitar en cada uno de los centros de reclusión en los que se encuentran directamente a esos presos políticos, sin una supervisión del Estado, sin una vigilancia del gobierno, porque si lo hace bajo la vigilancia del gobierno, evidentemente esos presos políticos que están allí y que cuando se vaya la señora Bachelet van a seguir allí, pues no van a poder hablar con la libertad que necesitan para hacer ver cuál es la realidad que están pasando. Estamos hablando de que la señora Bachelet tendría que poder entrar en el SEBIN, por ejemplo, en el Helicoide, tendría que poder entrar a la tumba, allí en Plaza Venezuela, tendría que poder entrar en Ramo Verde, tendría que poder entrar en la cárcel de Santa Ana, etcétera, etcétera, etcétera. Tendría que permitírsele que ella pudiese hablar directamente con los presos políticos para que le hagan saber cuál es su realidad. También sería importantísimo que hablase directamente con los familiares de quienes han resultado lesionados o asesinados también por motivos políticos, y que lo hiciese sin ningún tipo de supervisión del gobierno, y además garantizando, porque ella es la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, garantizándole a las personas, exigiéndole al gobierno que las personas que se entrevisten con ella no vayan a sufrir después ningún tipo de represalia. Si no se dan estas condiciones, como te decía antes, creo que la visita no tendrá mayor productividad. Si sí se dan, entonces esa visita podrá tener resultados favorables. Ahora, tengo que preguntarle sobre un caso que ha generado toda clase de reacciones y tiene que ver con la detención de este periodista alemán, corresponsal de guerra, Willy Six, que entró a Venezuela por Maicao, tenía un mes en nuestro país y finalmente fue detenido aparentemente por una comisión de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. ¿Qué puede comentarnos acerca de este tema? ¿Tienen información ustedes acerca de lo ocurrido con este ciudadano alemán? Sabemos lo que está en los medios de comunicación, pero esa detención no nos ha sido reportada formalmente al Foro Penal. Nadie nos ha pedido formalmente que intervengamos en ese caso, de manera tal que es poco lo que te puedo decir más allá de lo que está en los medios de comunicación. Ahora, sí que es cierto que parece una práctica cada vez más recurrente del gobierno, esta de detener a comunicadores, sobre todo extranjeros, que van a nuestro país para retratar, documentar lo que está ocurriendo en Venezuela, ¿correcto? Sí, eso ha pasado y ha pasado desde hace años. No solamente los retienen, sino que además cuando están entrando o saliendo del país les retienen los equipos, les quitan los materiales que hayan captado, etcétera. Esto es una clara maniobra para evitar que se conozca la realidad, la verdad de lo que pasa en el país fuera de nuestras fronteras. Por eso, fíjate, esto lo vinculo yo con lo de la visita de la señora Bachelet. Si el gobierno hace estas maniobras para evitar que se sepa la verdad, imagínate tú
qué es lo que hará para evitar que la señora Bachelet entre en contacto directo con la realidad de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por eso es que hay que ser tan exigente con esto. Si no se dan las condiciones que permitan que se conozca verdaderamente lo que pasa en el país, pues no vamos a lograr ningún resultado posible. Ahora, hay un caso emblemático sobre el cual se pronunció en la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Me parece que fue una de las primeras reacciones de la comunidad internacional luego de esos hechos, y tiene que ver con la muerte del concejal Fernando Albán, bajo la custodia del SEBIN. Recientemente el abogado de la familia Albán advertía que, según el expediente, la fiscal que inicialmente estaba investigando el caso reconocía que existían indicios para hablar de homicidio, lo cual evidentemente va en contravía de las versiones oficiales del fiscal designado por la constituyente comunal, incluso del ministro de Interior en su momento. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, cómo una funcionaria como Michelle Bachelet, en caso de ir a Venezuela, podría pedir información en torno a una situación de esta naturaleza. Lo escuchamos. Bueno, hay toda una serie de protocolos internacionales que se deben seguir para investigar casos específicos de muerte de personas que están bajo custodia de la autoridad. Estos protocolos internacionales son los que debería respetar no solo Venezuela, sino la misma Michelle Bachelet, para indagar de manera objetiva e imparcial qué fue lo que ocurrió allí. Pero al final del día no podemos perder de vista que, más allá de ese juego de versiones que es absolutamente deliberado para que haya confusión en la gente, más allá de ese juego de versiones que hay sobre lo que le ocurrió al concejal Albán, lo cierto es que es una persona que falleció estando en custodia de la autoridad, y allí no hay vuelta atrás. Se trata entonces claramente de una responsabilidad de la autoridad, porque lo dice nuestra Constitución en su artículo 43. Toda persona que está sujeta a la custodia del Estado tiene el derecho a ser protegida en su integridad física y en su vida, y si el Estado falla, el Estado es responsable. Ahí no hay vuelta atrás, ¿no? De manera tal que yo lo que haría sería instar a que se siguiesen todos estos protocolos internacionales para que se permitiese la intervención de órganos de investigación o de personas que sepan conducir este tipo de investigaciones, que no tengan vinculación con el gobierno, para que no haya ningún sesgo en esta investigación y para que se logre entonces determinar la verdad de los hechos. Gracias, Gonzalo Jimiov, director de la ONG Foro Penal Venezolano, expresando opinión acerca de esta noticia, la invitación formal a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que visite Venezuela, y la inquietud que esto genera, tomando en cuenta, lo que ha hecho el gobierno nacional con este tipo de procedimientos. Nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate José Félix Soleta, fue ministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Como siempre, doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, muy amable por la invitación. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Hemos hablado sobre la situación de, la crisis política, de los presos, los detenidos en nuestro país, los presos políticos, pero también está la crisis humanitaria, y es un tema que, de concretarse esta visita a la que hacemos referencia, evidentemente tendrá especial importancia. Yo le preguntaría una primera valoración acerca de este informe que ya está elaborando, como lo confirmaba la propia Michelle Bachelet, la oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, para retratar lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, sin duda alguna, los derechos humanos son uno de los aspectos más importantes de las violaciones que se vienen produciendo en Venezuela, y la emergencia compleja está muy impregnada de este tipo de problemas. La emergencia compleja no solamente afecta a los derechos fundamentales, sino los insumos, los instrumentos, los equipos, los materiales indispensables para hacer efectivos esos derechos. En el caso de la salud, en donde no hay disponibilidad de medicamentos esenciales, o es el caso de la nutrición, donde tantas personas están padeciendo hambre, y así sucesivamente.
verás que en forma casi simultánea pues se ha aprobado por primera vez, Naciones Unidas ha activado un fondo especial de emergencia donde se hacen ya aportes sobre los 9 millones de dólares, y tomando en cuenta que esos recursos van dirigidos no solamente al tema de la salud, sino a múltiples áreas que están deficitarias, en donde las personas están padeciendo mucho trabajo. No solamente los migrantes, sino las personas que viven en Venezuela. De hecho, he podido analizar con más detalle a qué se refieren estos insumos, estos recursos especiales que son aportados por este fondo, y están dirigidos fundamentalmente a la atención de emergencia en hospitales seleccionados y prioritarios. Así que el monto solamente referido al área de la salud supera los 3 millones de dólares, y los otros montos se refieren a alimentación de niños, de madres que están embarazadas y de personas que están en situaciones especiales. Igualmente a personas que están en las áreas fronterizas y están padeciendo muchas penalidades porque son migrantes forzados que están en condiciones de nutrición precaria y que están en situación sumamente sensible, son muy frágiles y vulnerables a padecer toda una serie de problemas. Así que es muy importante el reconocimiento tácito que hacen las Naciones Unidas, y el otorgamiento de estos recursos extraordinarios ya ha sido efectuado a partir del mes de noviembre de este año. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque ciertamente el gobierno desde hace tiempo ha impuesto la política de el oscurantismo en el manejo de las cifras oficiales, incluso en materia de salud, yendo en contravía de lo que establecen los protocolos, incluso internacionales. Por ejemplo, en el caso concreto de la malaria y el impacto que esta enfermedad tiene actualmente en nuestro país, solo organizaciones como la Sociedad Venezolana de Salud Pública y la Red Defendamos la Epidemiología han advertido de lo que está ocurriendo en Venezuela. Prevén que más de 1 millón de casos, y usted me corregirá si me equivoco, se podrían registrar este año en territorio nacional. Quisiera su comentario en torno a este tema, y de concretarse esta visita, cómo entregar información certera o independiente, digamos, sobre estos temas que ponen en evidencia las dimensiones de la crisis humanitaria en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, sin duda alguna, es un punto caliente, es un punto muy sensible, porque la enfermedad ha dejado de ser una enfermedad focalizada, circunscrita a un área, y ahora es un riesgo para toda la población de Venezuela y también para los países vecinos. Y naturalmente los organismos de Naciones Unidas están muy preocupados por esa expansión, esa explosión de malaria que afecta a gran parte de la población. Mientras el gobierno nacional censura, opaca la información, impide la información de una manera arbitraria, los datos que la propia Organización Mundial de la Salud aporta nos permiten hacer unas estimaciones, y esas estimaciones efectivamente superan el 1 millón de casos a finales del año 2018. No solamente casos nuevos, sino las recaídas, las recrudescencias de casos insuficientemente tratados y numerosas personas que no son registradas dentro del Sistema Nacional de Información de Epidemia. Así que es una estimación en un escenario intermedio, porque no es la máxima estimación que tenemos. La máxima estimación puede superar fácilmente el 1,5 millones de casos. Así que esta estimación de un 50% por encima de los valores del 2017 supera ya el 1 millón de personas que requieren medicación y que no consiguen los medicamentos especiales para el tratamiento de malaria en Venezuela.
En comparación con otros países, ¿cuál es la situación de Venezuela con referencia a la incidencia de malaria, doctor? Fíjese, hay varias cosas. Venezuela aportaba en el año 2000 solamente el 2% de los casos del continente americano. En este momento aportamos el 53% de los casos de todo el continente. Eso es 25 veces más. Venezuela tiene el peor desempeño en el control de la malaria en el mundo. Lo digo con toda seguridad porque si lo medimos en términos del número de personas fallecidas o del incremento del número de casos, en proporción, Venezuela tiene entonces el peor desempeño, porque ni siquiera los países africanos tienen comportamientos similares. Venezuela ha ascendido al top 10, a los 10 máximos países que tienen aumentos de más de 100.000 casos por año. El único país en Latinoamérica que tiene ese comportamiento, y ocupa la posición número 9 en términos de aumentos de casos interanuales. Y en consecuencia nos está señalando el fracaso de las medidas de control sanitario de la malaria. Ese debe ser uno de los puntos fundamentales que pudiéramos conversar con la señora Bachelet, si tiene la oportunidad de conversar con naciones, con las organizaciones no gubernamentales, como ha sido su oferta. Ahora, en el caso concreto de otras enfermedades que han reaparecido, que durante años estuvieron controladas en nuestro país, por ejemplo la difteria, pienso en el sarampión y otras, ¿qué información se maneja y qué tendría que hacer la señora Bachelet si va a Venezuela para conocer la realidad de primera mano? Me viene a la mente, por ejemplo, lo que está ocurriendo en Bolívar. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, efectivamente, sarampión y difteria han reaparecido en nuestro país después el caso de difteria, más de 24 años sin caso, con el caso del sarampión, 11 años sin caso, y esto ha representado también una diseminación de la enfermedad en toda Venezuela. Por cierto, son epidemias no controladas, todavía sigue circulando, y pone en peligro también a los países vecinos. En el caso particular del sarampión, tenemos Brasil con una importación muy importante de casos de Venezuela, que pone en riesgo a las poblaciones del noreste de Brasil, que están con bajas coberturas de vacunación. Es decir, Venezuela, al transformarse en un exportador de casos de este tipo de enfermedades infecciosas, representa una preocupación especial para el continente americano. Y eso naturalmente pesa mucho en el contexto internacional, en donde todos los programas continentales se ven afectados, no solamente malaria, difteria, tenemos el caso del sarampión y otras enfermedades, como puede ser el caso de tuberculosis o VIH-Sida, en donde muchos de los migrantes forzados son portadores de estas enfermedades, y eso genera una carga muy importante sobre los sistemas de salud de los países vecinos y expone a riesgo a sus propias poblaciones. Además, y lo hemos comentado con nuestro invitado, desde hace años, medios de comunicación nacionales e internacionales advierten sobre el impacto del VIH en poblaciones indígenas en nuestro país, poniendo en riesgo incluso su supervivencia. Sobre esto también tendría que investigar o ponerse al tanto la señora Bachelet, ¿correcto? Sin duda, fíjense, muchas de esas poblaciones vulnerables y susceptibles son habitantes de ambos lados de la frontera. Puede ser el caso, por ejemplo, de los Yanomami, o de los Guarao, o de los Yukpavari, que son pueblos, etnias indígenas que son binacionales, y en consecuencia son poblaciones muy vulnerables a ser afectados por este tipo de enfermedades, y naturalmente tiene que haber una atención especial de esos pobladores, porque son sumamente vulnerables y tienen riesgo de mortalidad muy elevada. En efecto, se puede decir que más del 90% de los fallecidos por sarampión en Venezuela se corresponden a las etnias indígenas.
De modo pues que hay una gran preocupación a nivel internacional por la supervivencia de estas etnias indígenas. Ahora, doctor Oleta, preguntarle sobre el caso concreto de los niños, parte de esta ayuda, la primera en Aló. materia, debemos aceptar, no sé si me escucha el doctor José Félix Oleta. Ahora le escucho, pero, muy bien. Perfecto. Le preguntaba acerca del caso concreto de nuestros niños. Nos ha tocado narrar, compartir con los amigos oyentes lo que está ocurriendo en centros asistenciales como el Hospital JM de Los Ríos y otros en el interior del país. Se registra la muerte de pequeñitos producto de la falta de insumos y de medicinas. Entiendo que esto también tendría que estar bajo el conocimiento de esta funcionaria si finalmente visita a Venezuela. Quisiera su comentario. Mire, sin duda alguna es una preocupación ya conocida a nivel internacional, el caso del Hospital de Niños JM de Los Ríos, y dentro de ese paquete de los $9.200.000 aprobados hace unos días, aparece una partida especial de $500,000 que es asignada a través de UNICEF para dotación y material específicamente del Hospital de Niños. De modo que estas cosas están muy claras en estos organismos internacionales, y debo decirle que esto no es nada nuevo. Esos organismos vienen haciendo un análisis muy cuidadoso de la situación de Venezuela desde hace más de 2 años, y vienen haciendo donaciones específicas a través de varios organismos. Aunque lo hacen de una manera a bajo perfil, basándose en los principios de neutralidad, no intervención en los problemas de orden político. En todo caso, esos organismos están plenamente conscientes de la magnitud de la crisis y simplemente no se comen el cuento de que este es el país de la fantasía que nos vende la señora Delcy Rodríguez, que es capaz de alimentar a 3 países. Todas esas mentiras se caen con el tiempo, y los mejores testimonios son los de las personas, y muy particularmente aquellos que están forzados a migrar a los países vecinos, y donde se demuestran la precariedad, las condiciones terribles en que están viviendo, y la nutrición, que es una nutrición muy comprometida. De modo porque esos son los mejores testimonios para desmentir el discurso oficial, que lo que hace es negar esta situación y termina agravándola porque simplemente pues no aporta los recursos necesarios y no cumple con sus obligaciones para atender las necesidades de la población. O niega la ayuda humanitaria que envían organizaciones como Médicos Sin Fronteras. Acaba de ocurrir concretamente en el Hospital Universitario de Caracas. Lo cual es criminal. Tengo que decir que eso es criminal y es inaceptable. Gracias. Comparto absolutamente su opinión. Doctor José Félix Oleta, como siempre, por atendernos. Exministro de Sanidad y Asistencia Social, forma parte de la red Defendamos la Epidemiología Nacional. Vamos a la pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora Coco Factory abrió su nuevo local en Colinas de Bellomonte, en la calle Garcilaso, para que disfrute de sus ricas cocadas en todas sus versiones, además del agua de coco, helados de coco y más. No te equivoques, calle Garcilaso, edificio Balcán, Colinas de Bellomonte, al lado del Centro Polo. Y recuerda, Coco Factory, sin cocos no hay paraíso.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.